preparar sus Biblias para seguir el curso del mensaje en su propia Biblia, y desde aquí mandamos como siempre un saludo a todas las personas que a través del internet nos escuchan, que el Señor los bendiga, los guarde grande y poderosamente, y que oren por nosotros para seguir con la proclamación del mensaje del Evangelio. Aleluya. Bien, el mensaje lo he titulado Los tropiezos. Los tropiezos. Aleluya. Hablaremos en este día acerca de los tropiezos espirituales. Hay tropiezos espirituales y hay tropiezos físicos, que uno se tropieza y se da un trompazo, ¿verdad? Todos en alguna ocasión hemos tropezado y hemos caído y nos hemos dado un tremendo golpe, y algunos, aparte del golpe, se han roto un hueso de la pierna o del brazo y tienen que ir al hospital para que le enyesen su brazo o su pie. Y a veces hemos tropezado en algo que estaba mal colocado en el camino, ¿verdad? Algo que no tenía que haber estado ahí. Hemos tropezado y hemos caído al suelo, pero otras veces no había nada mal colocado. Otras veces no había nada mal colocado y la gente tropezó en sus propios pies o perdieron el equilibrio y se producen caídas, unas veces con consecuencias más leves y otras veces con consecuencias más dolorosas, y te rompes uno o te rompes varios huesos y tienes que ir, como dije, al hospital a enyesarte el brazo, la pierna, el hueso que te haya roto. Espiritualmente hablando pasa lo mismo también. Hay caídas espirituales por culpa de un tropiezo que alguien puso en el camino de la vida. Alguien puso un tropiezo y tropezaste ahí. Alguien dio un mal testimonio. Alguien que era cristiano dio un mal testimonio, y tú, pensando que ese hombre o esa mujer era un buen cristiano, pues tropezaste porque te defraudó, porque te decepcionaste. Así que espiritualmente hay caídas espirituales por culpa de un tropiezo. El diablo también está siempre poniendo tropiezos para hacer que la gente caiga en sus trampas, porque el diablo es experto en poner tropiezos y hacer que la gente caiga en las trampas del diablo. Y los siervos de Satanás también andan poniendo tropiezos. Los siervos de Satanás continuamente están poniéndole tropiezos a la gente para que caigan. Para que caigan en este camino de la vida, en este camino de la fe que nos lleva al reino de los cielos. Otras veces la gente tropiezan, como digo, en sus propios pies y caen sin que haya un tropiezo en el camino. Cuando alguien cae, siempre se investiga el por qué fue que cayó esa persona, cómo fue que tropezó, en qué fue en lo que tropezó, y le decimos: ¿pero qué te pasó? ¿Cómo fue que te caíste? ¿Cómo fue eso? ¿No te diste cuenta? ¿Pero estabas borracho? ¿Estabas dormido? ¿Qué fue lo que te pasó que no te diste cuenta? Menudo golpe te llevaste. También cuando un avión se cae, por ejemplo, cuando un avión se cae y muere mucha gente, siempre se recogen los restos del avión para examinarlos minuciosamente y así saber cuál fue la causa por la que ese avión cayó al suelo y murieron muchas personas. Cuando se descubre cuál fue la causa del accidente, inmediatamente se toman medidas para que no se vuelva a repetir otro accidente por la misma avería o por la misma causa. Y a eso le llamamos mejorar lo mejorable. A eso le llamamos mejorar lo mejorable. Cuanto más se mejoran las cosas, menos accidentes hay, menos muertes hay. Cuanto más mejoramos también nosotros nuestro cristianismo, menos tropiezos habrá, menos caídas, menos accidentes, menos muertes espirituales. Ustedes saben que nosotros tenemos un lema que consiste en mejorar lo mejorable. Lo tenemos escrito aquí en esta viga que está encima de mi cabeza. Mejorando lo mejorable. Tenemos que mejorar lo mejorable. Eso tiene que ser un lema, eso tiene que ser una meta. Vamos a mejorar mi cristianismo, vamos a mejorar mi familia, mi matrimonio, mi economía, mi salud. Todo lo podemos nosotros mejorar si de verdad ponemos empeño en eso. Si no ponemos empeño, pues no habrán mejoras.
Pero nuestro lema consiste en mejorar lo mejorable. Y tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué puedo hacer yo para mejorar algo que sé que lo podría mejorar? Si cada uno de ustedes se hace una pregunta en este día, dice, ¿qué cosas podría yo mejorar? ¿En qué cosas podría yo mejorar? Pues seguro que el Espíritu Santo, si eres honesto y le haces una oración sincera, el Espíritu Santo enseguida te va a hablar a la conciencia y te va a decir, mejora esto, mejora aquello, mejora esta parte de tu vida. Siempre hay cosas que pueden mejorarse. Puedes mejorar tu economía. A lo mejor tienes una economía en bancarrota, pero puedes mejorar tu economía administrando bien tu dinero, evitando gastos innecesarios, evitando lujos y vanidades superfluas que no sirven para nada. Puedes mejorar tu salud física, ¿verdad? Si estás enfermo, a lo mejor por causa de la alimentación. Dicen los dietistas que uno es lo que come, ¿verdad? Dependiendo de lo que uno coma, así tiene mejor o peor salud. Así que puedes mejorar tu salud física comiendo con moderación, evitando las golosinas, evitando las comidas basuras y todas aquellas cosas que nosotros sabemos que nos hacen daño a nuestro cuerpo físico, pero que como nos gustan tanto, pues no nos importa el daño. Preferimos, ponemos en una balanza y decimos, esto me gusta y me gusta y me gusta, y como me gusta, aunque me hace sufrir o aunque me va deteriorando la salud, pues lo sigo comiendo. Entonces muchas cosas pueden mejorar tu matrimonio, las relaciones con la familia. ¿Cómo? Pues dialogando, hablando, explicando, relacionándote con sabiduría con la familia. Puedes mejorar también tu relación con Dios. Seguro que la relación con Dios puedes mejorarla orando un poco más que lo que habitualmente oras, leyendo la palabra, hablando con personas que tienen más experiencia que tú de las cosas de Dios y buscando mejorar, buscando avanzar. Hay personas que a lo mejor leen muy mal, leen la Biblia o cualquier lectura y se traban. Si te trabas y no puedes leer con soltura o lees mal, pues eso lo puedes mejorar. Si tú lees en voz alta la Biblia, te estás escuchando a ti mismo y sigue leyendo y sigue leyendo y sigue leyendo, y mientras lees, si lees en voz alta, te escuchas y articulas bien las palabras, paras donde hay una coma, donde hay un punto, y así sigue leyendo, y la práctica te va ayudando a que cojas más sabiduría y puedas leer con más fluidez y puedas darle sentido a la lectura. Pero todo requiere un esfuerzo, todo requiere para mejorar tu nivel de lectura, para mejorar tu matrimonio, para mejorar tu economía, para mejorar tu salud física. Todo requiere un esfuerzo, nada viene así con una varita mágica, ¿verdad? Todo se puede mejorar si uno se lo propone y si uno hace el esfuerzo oportuno. Si uno no se esfuerza, pues no van a haber ninguna mejora en nuestra vida, y si uno no experimenta mejoras, pues uno termina frustrándose consigo mismo. Veamos lo que el Señor nos enseña acerca de los tropiezos. Hoy estamos hablando de los tropiezos y vamos a ir a Mateo capítulo 18, versículos 1 al 10, para ver qué nos enseña el mismísimo Señor Jesucristo acerca de los tropiezos. Los tropiezos, pues ya sabemos todo a lo que nos referimos cuando hablamos de los tropiezos, espiritualmente hablando, malos testimonios, malos ejemplos, y las personas tropiezan en eso y entonces ya se apartan de los caminos del Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo 18, en el verso 1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Miren qué cosas. Los discípulos, hechos unos carnales, la gana de competir entre los discípulos, hombres ya adultos y maduros, pero todavía hay las rivalidades. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el que sabe más? A ver quién gana, a ver quién lo hace mejor. Esa competencia es mala.
Esa competencia es la carne pura. Y ahí están los discípulos hechos unos carnales. ¿Quién es el mayor? Seguramente si el Señor señala a uno, ¿y por qué ese? No, tenía que ser el otro. Yo creo que el otro es mejor. Y empiezan a competir. La competencia es mala. En el versículo 2, el Señor para dejarle claro a la gente que están en la carne, que tienen que pasar a otro nivel, que esa idea de competir a ver quién es el más grande, quién es el mejor, quién es el que sabe más, quién es el que es el mayor de todos, eso hay que dejarlo a un lado. Dice que llamando, en el verso 2 dice, llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. O sea que el Señor Jesucristo coge un niño pequeño, no sé, 3, 4 añitos seguramente, y lo pone como ejemplo. Porque los niños en aquella época eran mejor instruidos que lo que son hoy en día, porque hoy en día hay niños de 3, 4 y 5 años que están súper consentidos y muy mal educados porque los padres no los instruyen, sino que le ponen la televisión para que la televisión los instruya, y la televisión lo que hace en lugar de instruirlos es destruirlos moral y espiritualmente. Entonces el Señor Jesucristo pone un niño inocente para demostrarle a los discípulos que hay que tener un corazón humilde, que hay que tener un corazón como un niño quebrantado. En el versículo 6 dice la Escritura de ese mismo capítulo, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Fíjate lo grave que es esto, lo grave que es convertirse en un tropiezo para otras personas. Mejor le fuera, dice la palabra, que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. O sea que los tropiezos son asuntos graves. El juicio de Dios que le caerá a la persona que haga tropezar a otra persona por esa persona ser una mala influencia, por un mal consejo que le esté dando, eso es un juicio espantoso, un juicio terrible como el que le cayó a la serpiente cuando la serpiente tentó a Eva. Dios la maldijo, hizo que la serpiente se arrastrara sobre su cuerpo y comiera polvo de la tierra. Así, los tropiezos, cuando una persona hace tropezar a otra, eso no se va a quedar impune. Dios le va a pasar factura a esa persona. Ay del mundo, dice en el verso 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay del mundo por los tropiezos, ay del hombre o ay de la mujer que se agarre esa persona que está siendo tropiezo para otros. Los tropiezos son necesarios. Los tropiezos son necesarios. Los tropiezos no nos gustan, pero los tropiezos tienen el propósito de probar la fe de aquellos que dicen ser cristianos. Dios permite que hayan tropiezos y esos tropiezos ya Dios le pasará la factura a la persona que ha puesto el tropiezo. Pero los tropiezos, aunque no nos gustan, son necesarios y Dios permite que esos tropiezos estén ahí para probar la fe de aquellos que dicen que creen en Dios. A ver si son capaces de superar ese tropiezo y seguir adelante. Pero si no son capaces porque son débiles, entonces Dios le pasará la factura a la persona que ha sido de tropiezo. A todos nos gusta un mundo ideal. A todos nos gusta un mundo paradisiaco en el que todos sean amables, que todos sean generosos, amigables, serviciales, buena gente. Claro que sí, ¿quién no desea un mundo ideal, un mundo de paz y de amor? ¿Quién no desea eso? Pero ese mundo ideal no está en esta tierra. Ese mundo ideal que a todos nos gustaría
a todos nos gustaría disfrutar. Ese mundo ideal no está en esta tierra, ese mundo ideal está en los cielos. Y si quieres morar en ese mundo ideal y maravilloso, primero tienes que ser probado en esta tierra. Primero tienes que ser probado en esta tierra y superar los tropiezos, los contratiempos y todas las dificultades que encontrarás en el camino de la fe, porque vas a encontrar dificultades. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesucristo, ¿verdad? Los tropiezos. ¿Qué son los tropiezos? Pues son malos ejemplos, malos testimonios, malas actitudes, malos comportamientos, hipocresías, vanidades, egocentrismos, y todos esos malos testimonios se convierten en pruebas para los cristianos, para ver si son capaces de superarlas. Y los que no superan las pruebas de fe, caen y se condenan. Pero ay de la persona por la cual ese otro que cayó tropezó. Yo sé que todos anhelamos un mundo ideal, hermanos. Todos anhelamos un mundo ideal donde haya paz, felicidad, orden, armonía. Yo lo deseo. Y yo también muchas veces me pongo triste viendo que no consigo y que siempre me encuentro con tropiezos, malas actitudes en las personas que no se dejan tratar, porque siempre hay personas que uno las trata pero no reciben el trato, ¿verdad? Entonces, bueno, pues uno dice, ay, qué pena si se hubiera dejado corregir. Luego, uno como pastor me pongo a reflexionar y me pongo a orar y me pongo a hablar con Dios sobre las cosas malas que yo veo en la gente. Y digo, Señor, mira este asunto. Y como que el Señor me dice, sí, tranquilo, yo también veo esas malas actitudes. Pero el Señor nos dice, yo le di al ser humano el libre albedrío. El ser humano es libre para que haga lo que quiera hacer. Puede hacer lo bueno, puede hacer lo malo. La gente es libre para hacer una cosa o la otra. Entonces, como que el Señor deja a uno frenado. Y entonces digo, bueno, y Señor, ¿y qué más puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer cuando veo que trato de organizar y de hacer las cosas bien y que todo funcione de las mil maravillas y que no sale como uno desearía o como desearía el Señor? Porque lo que yo deseo es lo mismo que desea el Señor. Pues como que el Señor le dice a uno varias cosas, ¿verdad? Y sería bueno que usted las apuntara en un papelito por si le pueden servir a usted. A mí me han servido y si le pueden servir a usted, pues apúntelas. Yo tengo 4 cosas apuntadas aquí que el Señor me las dice a mí y probablemente te las puede decir a ti también. Cuando tú quieres tener una familia ideal, un mundo ideal, unos compañeros en el trabajo ideales, todo en la iglesia ideal, la sociedad ideal, pues como que el Señor, porque uno lucha por establecer ese idealismo, ese mundo idealista, y como que el Señor me dice, primero que nada me dice, mira, tienes que aprender a vivir en un mundo caído, lleno de tropiezos, y no te dejes contaminar por nada malo de la gente. Ese es lo primero que el Señor me dice a mí. Dice, aprende a vivir, porque a veces no sabemos vivir. Si vemos que las cosas no salen como Dios dice en su palabra, nos frustramos, nos decepcionamos y como que queremos tirar la toalla. Pero el Señor en ese momento te dice, aprende a vivir en un mundo caído, lleno de tropiezos. Tenemos que aprender a vivir en un mundo caído, lleno de tropiezos. No vivimos en un paraíso, no vivimos en el mundo ideal como en el que vivió Adán y Eva antes de la caída. Vivimos en un mundo caído y tenemos que aprender a vivir en este mundo caído que está lleno de tropiezos, pero sin dejar que nada malo nos contamine a nosotros. No es fácil, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a vivir en este mundo caído y impedir que nada malo de lo que hay en el mundo nos contamine a nosotros. Porque claro, es fácil contaminarse cuando uno anda en medio de tanta maldad y en medio de tantas malas actitudes y malos comportamientos, es fácil contaminarse. Pero tenemos que aprender a vivir en un mundo caído, lleno de tropiezos, lleno de dificultades y no contaminarnos nosotros. Amén.
Número 1. Y número 2, dice el Señor, háblale a la gente la palabra de Dios para que se conviertan a Cristo y comienzan a ser buenos cristianos. Háblale a la gente, háblale a la gente, háblale. Esto es importante. Jesucristo lo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, enseñando a la gente la palabra de Dios. Háblale a la gente. Si se convierte o no se convierte, bueno, ya ese es asunto de Dios, pero tu deber y mi deber, aparte de aprender a vivir en un mundo caído, lleno de tropiezos y lleno de dificultades, pues tenemos que hablarle a la gente. No nos contaminamos nosotros, le hablamos a la gente la palabra de Dios para que se conviertan a Cristo y dejen el mal ejemplo. Número 3, corrige a los que se dejen corregir. Es también lo que me dice el Señor a mí. Corrige a los que se dejen corregir, y a los que no se dejan corregir, déjalos. Es decir, yo tengo que corregir a los que se dejan corregir. Y si cuando corrijo a una persona, esa persona no se deja corregir, bueno, Señor, mira, ya yo hice mi trabajo, ya yo traté de corregirlo, ya yo traté de encaminarlo, pero no quiere ese camino, no quiere ese consejo. Entonces corrige a los que se dejen corregir. Hablando de personas adultas, evidentemente, si eres padre, a tus hijos pequeños los tienes que corregir sí o sí. Y si ellos te resisten a tu autoridad, no puedes decir, pues vamos a dejarlo. No, porque eres el padre de esos niños y no le puedes permitir que ellos estén con una mala actitud, con un mal comportamiento. A los hijos, cuando son pequeños, pues aparte de corregirlos, hay que disciplinarlos si resisten la corrección. Pero a las personas adultas sobre las cuales nosotros no tenemos autoridad, ni tenemos, porque ya son mayores de edad y tienen su propio libre albedrío, a esos los tenemos que corregir, y los que no se dejan corregir, pues ya Dios le pasará la factura a ellos. Usted haga eso, ¿verdad? Corrija, hable, enseñe, y si la persona recibe, gloria a Dios. Si no recibe, bueno, déjela, ya usted cumplió su tarea delante del Señor. Y la cuarta cosa que el Señor me dice a mí es que ore por ellos y que tenga paciencia con ellos, como Dios la tuvo conmigo, ¿verdad? Y yo quiero tener paciencia con la gente, ¿verdad? Dios ha tenido paciencia conmigo y ahora me toca a mí tener paciencia con las personas y decir, Señor, ahí están, yo oro delante de ti por cada persona, que seas tú tratándolo, ya yo lo he tratado, pero no se ha dejado tratar, no se ha dejado corregir, pues Señor, en tus manos lo dejo para que seas tú tratando con él o con ella. Así que cuando yo hago esas 4 cosas que Dios me manda, hermanos, cuando yo hago esas 4 cosas que les acabo de citar, yo me resigno, me tranquilizo, me viene la paz, me viene la serenidad, me viene la seguridad de que hice humanamente lo que podía hacer. No podía hacer, yo no puedo hacer milagros. Dios no me pide que yo haga milagros. Dios no me pide que yo cambie el corazón malo de la gente. Dios no me pide que yo me pelee con la gente que no quieren cambiar su manera de vivir. No me puedo pelear con ellos. Dios no me pide eso. A veces a uno le dan ganas de desbaratar la gente y de hacerlas como Dios dice, pero el ser humano tiene el libre albedrío que Dios le ha dado, entonces nuestro trabajo es importante, pero tiene límites. Así que tenemos que ser realistas, hermanos, tenemos que ser realistas y tener los pies sobre la tierra. Y una cosa es lo que nos gustaría, que fuera, y otra cosa es la realidad, otra cosa es lo que es. Nos gustaría el paraíso en la tierra, donde no hubiera gente mala, donde no hubieran ladrones, ni asesinos, ni violadores, donde no hubieran malas actitudes, donde no hubieran chismes, críticas, odios, resentimientos. Claro, a todos nos gustaría un mundo paradisíaco, pero la realidad es que estamos en un mundo caído y tenemos que aprender a vivir en este mundo caído sin contaminarnos nosotros. Hay que aprender a vivir en este mundo caído sin contaminarnos, hermanos. Esa es la clave. A veces hay personas que no solamente te ponen tropiezo para que caigas, es más, hay personas que te empujan para que caigas. En una ocasión, a mí personalmente, me empujaron para que cayera.
y me dolió mucho, porque las personas que me empujaron eran personas muy cercanas a mí, a las que yo les había ayudado y me había esforzado por bendecirlos, y esas personas trataron de empujarme para que cayera. Y gracias a Dios no caí, pero no caí porque el Señor me ayudó. Después del empujón que me dieron, el Señor me mostró el Salmo número 118, versículo 13. Busca el Salmo 118, versículo 13, donde dice la palabra de Dios: me empujaste con violencia para que cayese. ¿Y qué más dice el Salmo? Jehová me ayudó, Jehová me ayudó. Me empujaste con violencia para que cayese, pero Jehová me ayudó. Y ese verso me dio una fortaleza tremenda cuando, después de haber sido empujado, no caí porque el Señor me ayudó. Y digo, gracias Señor, estoy agradecido contigo porque tú me ayudaste. Si hubiera sido por aquellos que tenían mal testimonio o que querían hacerme tropezar, hubiera caído, pero el Señor me ayudó, el Señor me ayudó. El Señor me ayudó porque yo, desde que le entregué mi vida a Cristo en el año 1976, de verdad fue un nuevo nacimiento, fue una conversión genuina. Yo no me medio convertí como algunas personas medio que se convierten y parece que son medio cristianos, medio mundanos. Yo me convertí de una manera radical, me tomé las cosas de Dios tan en serio, y esa determinación es clave, esa determinación es importante, que uno determina servirle al Señor, salga el sol por donde salga, y servirle con toda el alma y con toda la mente y con todo el corazón. Y cuando tienes esa determinación, Dios te guarda. Si te empujan, Él te ayuda para que no caigas. Dice la palabra de Dios que el más débil, la persona más débil que ande por el camino del Señor, no tropezará. No tropezará si de verdad está agarrado fuerte del Señor. Eso lo dice el profeta Isaías en el capítulo 35, versículo 8. Por eso digo que es muy importante estar determinado a caminar por el camino del Señor y a ir mejorando en el transcurso del camino, ir mejorando todas las cosas que se puedan mejorar. Porque hay personas que dicen, bueno, ya yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador y ya está. No. Todavía te queda un montón de cosas que cambiar, todavía te quedan hábitos, costumbres, actitudes, comportamientos, sentimientos que tienes que ir revisando uno tras uno para irlos ajustando a la perfecta voluntad del Señor. Amén. Dice Isaías 35, 8, dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino ¿de qué dice? De santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. El Señor mismo estará con ellos, por los que van por el camino de la santidad. Dice, por torpe que sea, ¿qué dice? No se extraviará. Por torpe que sea, si está decidido, si está determinado, por torpe que sea, por ignorante que sea, no tropezará. Por débil que sea, no tropezará, porque si tiene la decisión genuina tomada para servir al Señor, esa persona en los momentos difíciles el Señor va a estar allí para ayudarlo. Así que si usted va por el camino de la santidad, por el camino de la fidelidad, de la obediencia, usted puede tener la seguridad de que aunque le pongan trampas, aunque lo pongan trampas en el camino, aunque le pongan tropiezos o aunque le empujen para hacerle caer, Dios le va a ayudar. Aleluya, pero tiene que tener la decisión clara, la decisión firme de servirle al Señor y de mejorar lo mejorable, no quedarse estancado. A veces un cristiano carnal también puede ser tropiezo para un cristiano espiritual. Un cristiano carnal puede ser tropiezo para un cristiano espiritual. Hay tropiezos entre los mismos cristianos. Vea lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice la palabra del Señor ahí, Mateo 16, 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto
y resucitar al tercer día. Cuando Jesucristo hace esa declaración, que tiene que ir a Jerusalén y que tiene que sufrir y que va a padecer mucho y que lo van a crucificar y que terminarán matándolo, clavándolo en una cruz, Pedro se espantó. Pedro dice, ¿qué va? ¿Pero cómo se le ocurre? ¿Qué está diciendo? Verso 22 dice, entonces Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, por favor, ¿pero qué estás diciendo? No. Pero el Señor, volviéndose, verso 23, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. El diablo estaba hablando por la boca de Pedro. Quítate delante de mí, Satanás. El Señor, que tenía el discernimiento al 100%, sabía que era el mismo diablo el que estaba hablando por la boca de Pedro. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. El diablo le estaba tratando de poner tropiezo a Jesucristo para que no llevara adelante el plan de la redención de la humanidad. Está tratando de impedirlo. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y cuando una persona pone la mira en las cosas de los hombres, ya no es una bendición, se convierte en un tropezadero. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Que no es fácil, servirle al Señor no es fácil, porque todo el que quiera, dice el verso 25, salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que Pedro está en la carne, el apóstol Pedro está en la carne y el diablo lo está usando sin que él se dé cuenta para tratar de impedir que Jesucristo fuera a la cruz. ¿Y cómo íbamos nosotros a ser salvos si Jesucristo no hubiese derramado su sangre en la cruz del Calvario? ¿Cómo podrías ser salvo tú y yo y toda la humanidad? Toda la humanidad que ha creído en Jesucristo, ¿cómo podríamos ser salvos? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre, ¿qué pasa? No hay remisión, no hay perdón de pecados. Tus pecados y los míos han sido perdonados porque Cristo derramó su sangre. Pero si el diablo hubiese logrado impedir que Jesucristo derramara su sangre, ¿cómo te ibas a salvar tú? ¿Cómo me iba a salvar yo? Tendríamos que derramar nuestra propia sangre para ser salvos. Pero por la sangre de Jesucristo, aleluya, tú y yo no tenemos que derramar ni una gota de sangre. A medida, hermanos, que se acerca el rapto de la iglesia, habrán más tropiezos, habrán más problemas, más persecuciones, más dificultades para vivir como cristianos, porque el diablo va intensificando sus tropiezos y va poniendo las cosas más difíciles cada vez para lograr o para intentar que muchas personas tropiecen, que muchas personas caigan. Vea lo que dice Mateo 24, del 4 en adelante. Dice la palabra, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, tengan mucho cuidado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y hoy en día vemos que se han levantado muchas personas llamándose Jesucristo, y han engañado a miles, a millones de personas. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y eso ya llevamos algunos años viendo todo este tipo de cosas, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, porque no pueden
no quieren sufrir por la causa de Cristo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Los homosexuales se entregan a ellos mismos, las lesbianas se entregan por allá y se aborrecen los unos a los otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el nivel de inmoralidad, el nivel de maldad se ha multiplicado tanto que el amor de muchas personas, el amor hacia Dios, se va a enfriar. Y ahí dice en el verso 13 que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque el que a mitad de camino se vuelve para atrás, el que tira la toalla, dice, no, esto es muy difícil, ser cristiano requiere mucho sufrimiento, mucho dolor, entonces nada, le dan la espalda al cristianismo. Dice también, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esta profecía también ya se ha cumplido porque el evangelio ha llegado a todo el mundo. Entonces estamos en tiempos cumplidos, en espera del rapto de la iglesia. Así que los tropiezos, cuidado con los tropiezos, cuidado con que usted le vaya a poner tropiezo a otra persona porque la factura que le pasa al Señor va a ser dolorosa. ¿Saben una cosa? Hasta Jesucristo es un tropiezo. Jesucristo mismo es un tropiezo. Jesucristo es un tropezadero. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Cómo es posible que el mismo Jesucristo, con lo bueno que es, sea un tropezadero? Pues sí, la Biblia dice que Jesucristo es un tropezadero, es una roca que hace caer. Jesucristo es un tropezadero, pero para los rebeldes, para los desobedientes, para los que no quieren bajar cabeza, para los que no aceptan las leyes y los principios de Dios tal como Dios los ha dado en su palabra. Estas personas tropiezan en la palabra, no la pueden digerir porque la palabra es dura, la palabra de Dios es dura y la gente quiere algo suavecito. La palabra de Dios no es suave, la palabra es dura, la palabra es clara. Y Dios no admite medias tintas. Dios dice o eres o no eres. ¿Saben una cosa? Cuando los discípulos escucharon a Jesús hablando de la doctrina, ellos exclamaron diciendo, ¡uy, dura es esta palabra! ¡Dura es esta palabra! ¿Quién la puede oír? Pues sí, la palabra de Dios es dura, es clara, es contundente. Cristo es la piedra de tropiezo, hermanos. Y roca que hace caer. Mire lo que dice según Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, ahí está Jesucristo como un tropezadero, Jesucristo como una roca que hace caer. ¿Pero a quién hace caer? A los rebeldes, a los desobedientes, a los ingratos, a los que dicen, no, por ahí no entro yo. Dice el apóstol Pedro en el verso 1 del capítulo 2, de Primera de Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Desead la leche, el alimento, la palabra pura, para que cuando la estudiemos podamos crecer, que no nos quedemos enanos, estancados. Dice el verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, es decir, si sabemos que el Señor es bueno, oye, pues venga, vamos a meternos en serio con esto. Y ahí en el verso 4 sigue diciendo, acercándoos a Él, piedra viva. Jesucristo es la piedra viva desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Escogida y preciosa, vamos a crecer en lo espiritual. Tenemos que dejar atrás como cristianos las niñaterías espirituales. Hay personas que no crecen, que son unos niñatos, unas niñatas espiritualmente y llevan años en los caminos del Señor. Tenemos que acercarnos a Él, como dice el verso 4, piedra viva, la piedra preciosa, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios es una piedra escogida y preciosa. Acerquémonos a la piedra viva, a la piedra preciosa. Preciosa para Dios, que fue desechada por los hombres. Cristo fue desechado
¿Y por qué fue desechado Jesucristo? Porque el mensaje que él predicaba era un mensaje contundente, era un mensaje radical. Y a la gente no le gustaba ese mensaje, por eso lo crucificaron en una cruz. Nosotros también somos piedras en el edificio, ¿verdad? Dice vosotros, verso 5, también como piedras vivas. Cristo es la piedra principal, la piedra del ángulo. Y nosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales para la gloria de Dios por medio de Jesucristo. O sea que nosotros somos piedra viva en este edificio espiritual que es la iglesia, que es la casa del Señor. El que creyere en ella, dice el verso 6, dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida. Jesucristo es la piedra principal, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado, dice la palabra. El que creyere en la piedra viva, en la piedra del ángulo, ese no será avergonzado. En el verso 7 tenemos a los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, que ellos eran los edificadores, los constructores espirituales del pueblo de Dios, y ellos estaban ciegos espiritualmente, y ellos desecharon la piedra del ángulo, la mejor de todas, ellos la desecharon. Fíjate si estaban ciegos espiritualmente o no. Verso 7 dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, Jesucristo es precioso. ¿Para cuántos es precioso? Amén. Pero para los que no creen, para los que creemos en Él y nos tomamos las cosas de Dios en serio, Él es precioso y sus leyes son preciosas. Son difíciles, son duras, pero con la ayuda del Señor las podemos cumplir. Para los que creéis, dice que Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, los edificadores eran en aquella época los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos. Esos eran los que estaban edificando el pueblo de Dios. Y ellos, en lugar de decir, uy, qué bien, la piedra del ángulo, la más bonita, la más preciosa, vamos a recibirla, Jesucristo, pues lo desecharon. Y aquí viene en el versículo 8, aquí viene la declaración de que Jesucristo es piedra de tropiezo. Lo dije antes, Jesucristo es una piedra de tropiezo para los rebeldes, para los que no quieren bajar cabeza y no quieren entrar por lo que dice la palabra de Dios. Aquí viene la declaración de Cristo de que Él es piedra de tropiezo. Dice el versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Jesucristo es piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan. ¿Dónde tropiezan la gente? En la palabra. Esto se les atraganta, dice, eso es muy difícil. Uy, qué cosa, qué difícil lo está poniendo el Señor. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Y por qué sigue diciendo que tropiezan en la palabra? Porque son, ¿qué dice? Desobedientes, son desobedientes. Dios conoce los corazones, Dios conoce quién es obediente y quién es desobediente. Podemos engañar a las personas, pero a Dios no lo puede engañar nadie. Aquí viene esa declaración, Cristo es la piedra de tropiezo, Cristo es el verbo de Dios, dice Juan capítulo 1, Él es el verbo, Él es la palabra, Jesucristo es la palabra viva. La gente tropieza en la palabra de Dios, no la pueden digerir, no la pueden tragar. Les parece muy difícil, entonces quieren un evangelio más light, más disuelto, más difuminado. Lo disuelven y le quitan esto y le quitan aquello y le quitan lo otro, le quitan la cruz, le quitan el esfuerzo, el sacrificio, el mejorar lo mejorable. Todo eso se lo quitan porque ellos quieren solamente un evangelio de apariencias para justificarse delante de los hombres, para lavarse la conciencia y va a decir, no, si yo también soy cristiano, yo también me bauticé.
Hay un espíritu de desobediencia arraigado en el corazón de mucha gente, por eso no pueden digerir la palabra de Dios. Cuando está el espíritu de la desobediencia arraigado en el corazón de la persona, no puede digerir lo que dice ahí. Se atraganta, dice, no, eso no lo puedo recibir yo. Sí, la Biblia lo dice, pero empiezan a echar balones fuera. No, eso era para aquella época, eso era para no sé quién, eso era aquellos tiempos, eso era para los antiguos, ya para nosotros no. Tropiezan en la palabra, les parece muy pesada, les parece muy dura, les parece muy difícil de cumplir. Y sabemos que la palabra de Dios es dura, sabemos que es difícil de cumplir, sí, lo sabemos. Pero sabemos también que Dios ofrece ayuda por medio del Espíritu Santo para que todos aquellos que la quieran cumplir puedan recibir el poder de Dios para cumplirla. Amén. El Espíritu Santo está disponible desde el día de Pentecostés, 2000 años atrás. El Espíritu Santo bajó a la iglesia y Dios tiene el Espíritu Santo ministrando a toda la humanidad que quiere recibir su ministración, y el Espíritu Santo está ahí para ayudarte a cumplir aquello que tú humanamente no puedes cumplir, porque es difícil, sí, humanamente es muy difícil, hay que renunciar a muchas cosas, y el Señor quiere que seamos o que no seamos, que nos definamos, ¿verdad? Entonces, sin la ayuda de Dios no puedes cumplir la palabra. Para poderla cumplir tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Muchas personas han intentado cumplir la palabra de Dios sin orar, sin pedir a Dios ayuda, sin pedir a Dios fuerza y sin pedir a Dios fortaleza, y han fracasado porque han intentado servirle a Dios en sus propias fuerzas, prescindiendo, olvidándose de Dios y olvidándose de la oración, y olvidándose de comunicarse con Dios y de recibir cada día el poder de Dios. Han intentado servirle al Señor y terminan fracasados, porque en tus propias fuerzas no puedes hacer nada, absolutamente nada. Solamente cuando estamos conectados con Jesucristo es que podemos conseguir cumplir con la voluntad de Dios. Y no lo digo yo, lo dice San Juan capítulo 15, versículo 4 al 5. Miren lo que dice ahí la palabra. Y eso es importantísimo. Agarrarnos del Señor, orar, clamar, gemir, porque lo primero de lo que uno se distrae es de la oración. Y dice, no, sí, ya acepté a Cristo, ya confesé mis pecados, y entonces trata de vivir un cristianismo independiente sin la ayuda del Espíritu Santo. Y sí, a lo mejor puede aguantar unos años así en apariencia, pero desde que la persona se desconecta de la oración y se desconecta del Espíritu Santo, esa persona está condenada a morir espiritualmente. Vean lo que dice Juan capítulo 15, versículos 4 al 5. Mira lo que dice el Señor. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y mira el ejemplo que el Señor pone. Y esto pues a los que trabajan en la agricultura y en las vides pues lo entienden perfectamente. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El pámpano se refiere a las ramas que salen del tronco de la parra, ¿verdad? Esas ramitas son llamados pámpanos. Y cuando se podan las vides, las parras, cuando cortan esos pámpanos que recién son cortados, tienen vida aún siendo cortados, pero esa vida dura unas cuantas semanas, 2, 3, 4 semanas. Usted coge los pámpanos recién cortados, las ramitas recién cortadas, y las planta en una maceta, y a la vuelta de un tiempo esa ramita pegó y comenzó a crecer. Pero deje usted esa rama que ha recién cortado del tronco de la vid, déjela 2 años o 1 año sin plantarla, ¿y qué pasa con ella? Se seca completamente, y aunque usted después la plante, ya no pega. La vida, después que la cortó, le duró pues 1 semana, 2 o 3 semanas. Algunos agricultores cogen los pámpanos recién cortados y los meten en una maceta con agua, y bueno, pues ya ahí cogen la vida del agua y empiezan a crecer. Pero si deja ese pámpano cortado
unos cuantos meses, cuando lo vaya a plantar, ya está seco completamente. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. La vid es el tronco principal, ¿verdad? Las raíces y el tronco. Dice, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, ¿qué dice al final? Nada podemos hacer. Separados de Cristo, nada. Terminas muerto espiritualmente. Separados de Cristo, es necesario estar conectado ahí todos los días recibiendo la savia de la vid principal. No se puede ser cristiano si está desconectado de la oración, desconectado de la comunión con Dios, desconectado de la iglesia. ¿Cómo puede dar fruto un pámpano que ha sido cortado? Es imposible que dé fruto. Hermanos, Cristo es un tropezadero para los judíos y para los griegos, porque tanto los judíos como los griegos buscan lo que no deben buscar en el Señor. Cristo es un tropezadero, Cristo es la vid, tenemos que estar agarrados fuertemente de Él. Ya voy terminando este mensaje para luego compartir la Santa Cena, pero vamos antes a mirar 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 25. Cristo es un tropezadero para los judíos, para los griegos, porque como dije, tanto los judíos como los griegos buscaban en el Señor lo que no tendrían que haber buscado. La gente busca en Dios lo que no tienen que buscar en el Señor. Cuando la gente busca en Dios lo que no deben buscar, se llevan un trompazo, se llevan un golpe tremendo, porque están buscando en Dios algo que es contrario a los principios de Dios. Vea lo que dice 1 Corintios 1, 22, dice, porque los judíos piden señales y los griegos que buscan sabiduría. Los judíos quieren milagros como los que Dios hizo con Moisés. ¿Se acuerdan? El pueblo de Dios es el pueblo que más milagros presenció de toda la historia de la humanidad. Los judíos, el pueblo de Israel, cuando estaban en Egipto, vieron las plagas que Dios mandó a los egipcios, vieron cómo Dios mató a los primogénitos egipcios, vieron cómo Dios los sacó con mano fuerte y con brazo extendido y los llevó por el desierto y abrió el mar. Qué milagrote ese, abrir el mar para que el pueblo pasara por el fondo del mar hacia el otro lado, y los carros y los caballos de Faraón quedaron ahogados en el mar Rojo. Eso era un milagro tras milagro. Y cuando iban por el desierto 40 años Dios estuvo mandando el maná y ellos no tenían sino que cogerlo, machacarlo y comer. Milagros. El calzado no se le desgastó, los mismos zapatos durante 40 años y no se desgastaron, la misma ropa durante 40 años y no se degradaron. Entonces los judíos dicen, milagros, nosotros hemos visto milagros a gogó, milagros por doquier, queremos más milagros. Por eso 1 Corintios dice, los judíos piden señales, milagros, quieren ver milagros. Si no hay milagros, no le sirven al Señor. Y Dios dice a los judíos, ya no más milagros, se acabaron los milagros, sigan adelante por fe, no por vista ni por milagros, sigan adelante, si me quieren amar, sí, ámenme, pero por fe, y sigan adelante. Los griegos, dice el mismo verso 22, los griegos buscan sabiduría. Sí, porque los griegos estaban también muy acostumbrados a los filósofos, a filosofar. Allí tenían Aristóteles, Platón, Sócrates y muchos otros filósofos llenos de sabiduría, pero sabiduría humana, no sabiduría divina. Verso 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cristo crucificado para los judíos ciertamente que era tropezadero, tropezaban, dice que no, ¿cómo no nos cabe en la cabeza cómo es que el Mesías va a ser crucificado? Tropezaban ahí, no lo podían digerir, no lo podían entender,
Para los judíos Cristo era un tropezadero. Y para los gentiles, ¿qué era? Para los gentiles, para los griegos y para todo el mundo gentil, una locura. Ustedes están locos, ustedes están locos. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, una hermana que yo tengo, que ya tiene pues, no sé, 86, 87 años, ya es la mayor de todas, ella me dijo, ustedes están locos, ustedes están perdiendo la vida, disfruten la vida, hombre. Ella es una católica aferrada, pero ellos cuando ven que uno se toma las cosas de Dios en serio, dice, estás loco, ya te comieron la cabeza, ya te llenaron el coco de basura y de la religión, ahora es un aleluya, ahora ya no puedes disfrutar de la vida. Pero qué ignorancia la de ellos, ¿verdad? Porque ellos no saben el gozo y la felicidad tan grande que nosotros al entregarle la vida a Cristo experimentamos. El gozo que tenemos supera los placeres y las cosas terrenales del mundo. Yo tengo la esperanza de vida eterna y cuando llegue el momento de partir para allá, aleluya, sé que el Señor está allí con sus brazos abiertos para recogerme y para decirme, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Pero ellos cuando les va a llegar la hora de la muerte, ay Dios mío, ay, ya se les cae el mundo encima. Así que el Señor le dice a los judíos y a los griegos, ni más milagros para satisfacer la curiosidad de los judíos, ni más sabiduría humana para satisfacer la curiosidad de los griegos. Los griegos querían sabiduría y filósofos, dicen no. Los judíos querían milagros, no más milagros. Cristo es para los judíos un tropezadero y para los griegos, es decir, para los gentiles, es una locura. Cristo, hermanos, Cristo, su cruz, sus leyes y sus enseñanzas para nosotros los cristianos son poder de Dios. Amén. Cristo, poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Lo dice la palabra, verso 24, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, lo insensato, es decir, lo menos sabio de Dios, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Nuestra conducta, hermanos, como cristianos debe ser ejemplar hasta el punto de que no seamos tropiezo para nadie. Repito. Nuestra conducta como cristianos debe ser tan ejemplar hasta el punto de que no seamos nunca tropiezo para nadie. Vean lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 al 33. Con este texto ya concluyo. Primera de Corintios 10, 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas tiene que ser para glorificar al Señor, no para poner tropiezo a los demás. Dice, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Los tropiezos hacen que la gente caiga. No podemos ser tropiezos para nadie. Dice el verso 33, dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ojalá que todos procuremos el beneficio del otro, no el mío, sino el del otro, porque esa es la ley del amor. Así que todo lo que hacemos debe ser hecho para glorificar a Dios. Actitudes, comportamientos, formas de ser, todo tiene que ser para glorificar a Dios. Si lo que tú vas a hacer no glorifica a Dios, no lo hagas. Hace años tuvimos aquí una señora viviendo en el sótano de la iglesia y esa señora que vivía aquí, fue acogida por nosotros en la iglesia, ella se consideraba cristiana, pero esa mujer tenía unas actitudes y unos comportamientos horribles que chocaban frontalmente con todas las personas, con todos los hermanos que convivían ahí. Y yo la traté de corregir y cuando yo la trataba de corregir, ella se justificaba a sí misma y decía, somos así. Y digo, vale, son así, pero tienen que cambiar, no pueden seguir siendo así.
Pero ella se justificaba como que somos así y como que tenemos que seguir siendo así. No, el cristiano puede ser así porque está deformado por la cultura o por la educación que le dieron, pero cuando entrega su vida a Cristo ya no puede seguir siendo así, ahora tiene que mejorar. Amén. Tropiezos, tropiezos, tropiezos. Procure no ser un tropiezo para nadie con su actitud. No haga absolutamente nada que pueda ser tropezadero para otras personas. Dice que había una mujer que criticaba muchísimo al pastor y que levantó calumnias contra el pastor. Y esas calumnias que esta mujer levantó contra el pastor hicieron tropezar a muchos cristianos. Y un día esa mujer arrepentida fue y le pidió perdón al pastor por haberlo estado calumniando tanto, y el pastor le dijo, vale, de acuerdo, yo la perdono, pero antes de perdonarla, vaya y tráigame una bolsa grande llena de plumas de aves, de gallinas, de pajaritos, y tráigame una bolsa grande llena de plumas. Pues la señora fue y llenó una bolsa grande de plumas de pájaros y de aves y de gallinas y de palomas, y se la trajo al pastor. Y el pastor le dijo, bien, vaya con esa bolsa de plumas a la montaña más alta y el día que más viento haga, eche todas esas plumas a volar. Y ella, con tal de conseguir el perdón del pastor, fue y llevó, el día que más viento hacía, llevó esa bolsa a la montaña más alta y allí echó todas las plumas al viento. Y regresa ya con una sonrisa de oreja a oreja y le dice, ya lo hice, pastor, ya está, ahora sí me perdona. Él le dice, sí, pero antes ve y recoge todas las plumas que echaste al viento. ¿Cómo, pastor? Eso es imposible. ¿Cómo voy a recoger todas las plumas? Eso volaron a cientos de kilómetros de distancia, el viento las llevó muy lejos. Dice, pues eso es lo que tú hiciste calumniándome. Todas las calumnias que tú levantaste contra mí y todos los chismes y todas las murmuraciones, todo eso ya es irreversible. Ya eso hizo tropezar, hizo caer a muchas personas y ya no se pueden, ya esas personas que cayeron ya no pueden recogerse. Es igual que lo de las plumas, ¿verdad? Tú ves imposible ir a recoger esas plumas. Pues así es imposible que el mal testimonio, el mal ejemplo, pues pueda ser revertido. Ya el daño está hecho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues procurar no ser tropiezo para nadie nunca. Amén. Bueno, pues vamos a inclinar el rostro y seguramente usted puede pensar. Saben que antes de tomar la Santa Cena queremos que la gente piensen en sí mismos, miren dentro de su corazón, pregúntele al Señor, ahí donde se encuentra, es entre usted y Dios. Yo no, yo solamente soy una voz que clama, uno que habla y que dice lo que dice la palabra, yo no me invento nada. Pero usted puede orarle ahí al Señor y decirle, Señor, si yo te estoy fallando en algo, muéstrame en qué te estoy fallando, muéstrame en qué estoy siendo tropiezo para otras personas, Señor. Órale al Señor ahí, hermano y hermana, porque ya sabes que la Biblia dice, no lo digo yo, Primera de Corintios lo dice claramente, que tenemos que hacer un examen de conciencia, porque el que come y bebe indignamente, dice la palabra, sin discernir, sin saber lo que está haciendo, sin tener la conciencia limpia, dice la Biblia, juicio come y bebe para sí mismo. Ya lo dice, verso 27 de 1 Corintios 11, dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente. La palabra indignamente quiere decir en pecado, sin arrepentirse, sin dignidad. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Yo creo que ninguno de nosotros quiere ser culpado del cuerpo y de la sangre de haber crucificado a Jesucristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese.
Y si después de haberte probado, tienes la conciencia en paz, tranquila, y el Señor te da permiso y te dice, sí, hijo, sí, hija, puedes tomar porque ese pecado que tenía ya renunciaste, ya me pediste perdón y yo te perdoné. Pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan, obviamente sí tiene la conciencia tranquila. Luego agrega en el verso 29, dice, porque el que come y bebe indignamente, otra vez, se repite 2 veces la palabra indignamente, cosa que molesta mucho al Señor, que personas en un estado de indignidad participen de la cena del Señor. Es más, le viene juicio a esa persona. Lo dice el verso 29, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muchos ya se murieron, quiere decir. Juicio cayó sobre ellos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Nos examinamos, detectamos que hay pecado en nuestra vida, en nuestra conciencia, nos arrepentimos de corazón y entonces no vamos a ser juzgados. Pero si no hay arrepentimiento, sí que Dios nos va a juzgar. Gloria al nombre del Señor. Sigue orando ahí un momentito más, implorando el favor.